Vamos a ver ahora cómo cargar e identificar datos en Excel. Dijimos en el video anterior que Excel admite un solo dato por celda. Nos ubicamos, por ejemplo, en la celda de 3 y cargamos un dato, simplemente copiamos, por ejemplo, 55, presionamos Enter y observamos que el dato ingresa en la celda y la celda activa se mueve hacia abajo. Con lo cual, con la ayuda del teclado numérico, podemos cargar una serie de datos de manera continua, siempre cargando el dato y presionando Enter. Si lo que tenemos que cargar es un dato de texto, por ejemplo, un nombre, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que cargar un nombre. Mario, José, González. Cargo el dato, presiono Enter y el dato ingresa en la celda. Pero vemos que el tamaño de la celda no alcanza para albergar todo el dato. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, cargo un dato en la celda B1, por ejemplo 35, la celda B1 le da prioridad a su dato y oculta momentáneamente el dato que se encontraba ocupando su celda, que en realidad no lo ocupaba, sino que se mostraba a través de su celda. Podemos ampliar o ensanchar la columna A para que el dato que acabamos de ingresar entre, ¿sí? Esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos hacerlo tocando la línea que separa el identificador de la columna A con el identificador de la columna B, esta rayita. Fíjense, cuando yo la toco me aparece una flechita de dos puntas con una rayita vertical, indicándome que voy a modificar el ancho de la columna. Pero también puedo hacerlo con un doble clic. Si yo hago doble clic, la columna se ensancha hacia el ancho necesario para que todo el dato quede a la vista. Así es que yo, por ejemplo, me muevo hacia la columna B1 y veo que el dato 35 lo estoy observando en este rengloncito que está acá, que se llama barra de fórmulas. Y si me muevo a la celda A1, veo que el contenido de la celda A1 es Mario José González, porque lo estoy viendo en la barra de fórmulas. Hemos visto entonces cómo ingresar datos numéricos y datos de texto. Cómo modificar el ancho de una columna. Si yo, por ejemplo, otro tipo de datos que maneja Excel son las fechas. Las fechas, por ejemplo, yo voy a poner 27 de mayo del 2020. Cuando le doy Enter, se carga el dato, identifica que es una fecha, porque hemos utilizado para separar el mes, el día del mes del año, utilizando la barra derecha. También podemos poner 27 del 05, le damos Enter. Excel interpreta que se trata de una forma abreviada de poner la fecha y la cambia de forma. ¿Cómo hacemos para borrar un dato de una celda? Le posiciono en la celda adecuada y presionamos la tecla suprimir. Al presionar la tecla suprimir, estamos eliminando datos de celdas. Ahora bien, observen ustedes, me paro en la celda de 3, que en este momento contiene una fecha. Borro la fecha y cargo un número, por ejemplo 27. Cuando le doy Enter, me cargo una fecha, me pone 27 de enero de 1900.
Esto es porque esta celda ya había sido destinada para almacenar una fecha. Entonces, cualquier dato que ingrese en esa celda va a ser considerado una fecha. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Porque yo no quiero que ingrese una fecha, quiero que ingrese sí un dato numérico. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Venimos aquí en el bloque número, aquí vamos a definir la característica o el formato del número, desplegamos, le decimos que en la celda queremos que el número tenga formato general y el dato vuelve a su estado natural, que es el de número. ¿Se entendió? Por ejemplo, vamos a borrar esta fecha y yo quiero cargar un número, por ejemplo, 631. Le doy Enter y me dice que el 631 es equivalente al 22 de septiembre. Yo quiero que no figure ahí 22 de septiembre, sino quiero que figure el dato que yo he cargado. Entonces, me posiciono en la celda, voy a definir el formato del número, lo pongo como formato general y me cambio el formato de fecha. Entonces, resumiendo, cada celda adquiere la naturaleza del dato que le fue cargado. Si yo quiero que esa naturaleza vuelva a su estado general y admita lo que yo cargue como un número común, tengo que posicionar en la celda, dirigirme aquí donde tengo todos los formatos de número, ¿sí? O todos los formatos de datos, básicamente, y decirle que quiero que el formato sea general o que sea formato número. ¿Se entiende? ¿Sí? Avanzando el curso, vamos a ir viendo que tenemos diferentes formatos de número.